la primera humanidad. Recording is on. ¿Verdad? Entonces ahí podemos comprender que todo fue creado de esta fuerza que conocemos como el Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, el Espíritu Virgen invisible al que podemos acreditar todo lo que ha sido creado. Y en el versículo 13 está algo que se me hace aquí algo bien importante. Esto es justo antes de que se aparezca la imagen del hombre perfecto para que sea así copiada por estos arcontes, y es lo que veríamos como nuestro plan de salvación. El versículo 13 dice que ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo la forma humana. Entonces, ¿quién es ella? Estamos hablando de la fuerza ella, que es el Espíritu Santo bárbelo. ¿Tú qué interpretas de este versículo 13, Lili? O cualquiera que tenga algún comentario. A ver, si alguien más que levante la manita para que no quedemos nada más aquí Julio y yo comentando. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, aparte Amparito. ¿No? No, yo creo que nadie se animó. ¿Nos animan? Arranque, Lili. Queremos oírla, por favor. O si no, le sigo, como vean. Sí, a ver, adelante, Julio. Ahorita adelante, qué bueno. Ajá. Bueno, entonces ahí podemos ver que fue ella, ¿verdad? Bárbelo, es el Espíritu Santo que fue quien bajó a sí misma bajó en forma humana. Luego el versículo 14 nos dice: el reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Entonces vemos cómo la fuerza de ella, de Bárbelo, tiene este poder, ¿no? de hacer que hasta los cimientos del infierno se estremecieran. Como cuando pasó, ¿no? Cuando Jesús se habla en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando bajó a los infiernos, ya me imagino ahí como todos los demonios, incluso ahí en el documento habla, ¿no? De que igual se estremecieron, les dio pánico, casi les dieron ganas de encerrarse y salir corriendo y pues así, es más o menos, ¿no? La furia se enojó con Satanás porque había llevado allá a Jesús. ¿Verdad? Eso se encuentra, para los que quieran analizarlo después, es el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Entonces, cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo, porque estaba iluminado, y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Esto fue donde ahí es donde yo puedo ver este plan del Padre, para de alguna forma, sabiendo que iban a crear o iban a tratar de crear algo sí o sí, y al Labaoth y sus demonios, el mismo Padre les da esa herramienta que ellos pensaron que era para su beneficio, pero más bien fue para el beneficio de nosotros, que como ese plan de salvación. Sí, así es como hace ratito comentaba Julio, que ahí le salió a ellos el tiro por la culata, porque lejos de haberse beneficiado, le salió peor para ellos. ¿Verdad? Ahora, el capítulo 9:1 dice así: y al Labaoth les dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos. Ahí está y para terminar dice: para que esta imagen humana nos dé luz. Ahí está lo que menciona el Génesis, donde se dice que de la creación, ¿verdad?, del Adán,
que estamos creados a imagen de Dios, porque estamos creados a la imagen del Pijeradam, de esas humanidades de los reinos imperecederos, Ajá. esa raza inconmovible que menciona Jesús, pero con semejanza a ellos, que esa semejanza no es en el físico, ¿verdad? Porque el físico tenemos el físico de la raza original, de ese Pijeradam. Uh-huh. Pero el problema aquí es que tenemos el pensamiento de ellos. Eso es lo que yo he notado y es lo que yo he interpretado, que la similitud, la semejanza con ellos es en el pensamiento, porque ellos instalaron todo, como ya lo había mencionado hace un momento, instalaron o manipularon de alguna forma nuestra psiquis, y es donde están ellos, en esa manipulación de la psiquis, del pensamiento, porque saben que como no tenemos la capacidad de crear a grandes rasgos, pero como seres de luz podemos crear. Entonces ellos manipulan nuestra psiquis para que no creemos cosas buenas, sino nuestras creaciones sean errores, fracasos. Uh-huh. No sé si alguien quiera comentar algo. Sí, que sean desviadas, ¿verdad? Que cada vez así como exactamente ellos hicieron allá, ellos tratan de ahora de que todas estas humanidades que se sembraron en planetas para que podamos nosotros crear nuestro espíritu, pues de alguna manera no lo hagamos. Entonces, por eso esa manipulación constante, porque ahorita nosotros en donde podemos crear es en nuestro pensamiento. Y precisamente en ese pensamiento es donde ellos quieren controlar, quieren manipular a su antojo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos quieren, Julio, yo así lo veo, que seamos igual que ellos. O sea, ellos quieren perpetuar esa creación de ellos en nosotros. O sea, nos quieren, digamos, que seamos iguales, que actuemos con lo mismo que ellos hicieron, que digamos que así como cuando ellos llegaron a la tierra, que se trajeron a una parte de los ángeles aquí a la tierra, que son los ángeles caídos, pues ahora quieren llevarse a una buena, pero una buena porción de la humanidad a esa oscuridad en la que ellos están, en donde pues prácticamente ya no hay pues obviamente, ¿verdad? Ya no hay luz, pero quieren retorcernos, quieren pervertirnos, quieren hacernos a su modo, precisamente a esa semejanza de errores, digamos, de todo lo que se conoce, ¿no? Como los 7 pecados capitales, que nosotros caigamos continuamente en la lujuria, en el egoísmo, en la envidia, en los celos, en el orgullo, en todo esto, ¿no? La soberbia. Quieren que de alguna manera nosotros también nos alejemos de esos principios originales y que cada vez nos desviemos más. ¿Para qué? Para que nosotros también perdamos nuestra luz, para que nosotros también perdamos el espíritu y nos hagamos igual que ellos. ¿Alguien más quiere comentar? Está muy bien ampliado, muy ¿Sí? bien ampliado los dos, claro, felicitaciones. Ok, bueno, continúa, Julio, ¿quieres seguir leyendo ahí el documento? Ok, sí, ahora seguiré con el versículo 3 del capítulo 9. Dice, crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. ¿Verdad? Eso era para ellos. Ellos querían crear yo puedo interpretar para que crearon para que le diéramos el poder de la luz. Es donde estas entidades se están alimentando y están viviendo de nosotros. Uh-huh. Porque ellos ya no tienen esa capacidad de poder reencarnar, de poder ser espíritus, sino se quedaron flotando como entidades negras, entidades oscuras en esta realidad. Es por eso que tienen la capacidad también de poder, en cuerpos que estén aptos para ellos, poderlos posesar. Sí. Hay muchas... Julio, ahí, por ejemplo, digamos que ellos
digamos que ahora en el ambiente que están, ellos lo formaron así, ¿no? Como eso que aquí conocemos como el astral, donde ellos, pues como entidades, ahí están, ¿cierto? Sí, pues es donde ellos se están escondiendo, Ujú. donde están habitando más que nada. Sí, esa dimensión, ajá. Porque pues estos seres podemos notar que, o sea, de alguna forma tienen poder, tienen luz, principalmente Yaldabaoth, que es el primer gobernante, el primer arconte. Entonces, pues si tienen esa luz, tiene el poder de poder crear muchas cosas. Entonces no sería algo disparatado pensar que crearon su propia dimensión donde pueden habitar y desde esa misma dimensión, como la mencionaste, que es la del astral, de ahí mismo pueden acceder a nuestra dimensión y poder alimentarse y poder seguir habitando y poder seguir de alguna forma seguir viviendo de nuestra energía, que es bien dicho por Salvador Freixedo, ¿verdad? En ese libro que tan famoso, varios de sus libros, pero que en especial que se titula La Granja Humana, Así es. donde habla de toda esta extracción de energía, que lo hacen mediante religiones, lo hacen mediante conciertos, mediante un sinnúmero de cosas que ellos mismos nos han llevado a adoptar, en donde lo usan como pues somos como ganado para ellos más que nada. Haz de cuenta, vienen y nos ordeñan como a una vaca cada vez que quieren venir a sacar algo del que les dé ese permiso, porque todo tiene que ser por el albedrío, como ley universal, algo que no puede ser quebrantado, algo que es lo que nos protege, pero ellos nos han acondicionado a la forma en que nosotros mismos les estamos dando ese albedrío para que vengan y tomen lo que quieran. Sí, fíjate, ahorita me hiciste recordar, Julio, la película, no sé si ya se la vieron, se llama El Doctor Sueño, creo que se llama así. José, tú la tienes, creo que sí se llama así, ¿verdad? Doctor Sueño, en donde se grafica cómo estos seres, precisamente desde el astral, de alguna manera llegan a posesar algún cuerpo, pero como ellos ya no tienen espíritu, pues de alguna manera tienen que, digamos, vivir o al menos manifestarse aquí en nuestro plano con este cuerpo, y como ya no tienen vida, entonces lo que hacen es como los vampiros, chupar toda esa energía y está padrísima esa película porque se grafica muy bien. ¿Sí se llamaba así, José? Creo que sí, Lili. O sea, está esa, es que son dos. Está primera la del Resplandor y Doctor Ah, sí. Sueño. O sea, no recuerdo cuál es la primera, pero una se llama Resplandor y la otra el Doctor Sueño. Pero es una primero y la otra después. Y sí, ahí grafica totalmente cómo nos absorben toda esa energía a través de cuando uno siente miedo, a través del dolor, o sea, de las cosas más atroces que nos puedan hacer y muchas veces ni cuenta nos damos, pero ahí se nota cómo nos absorben esa energía, esas entidades, o sea, y puede ser hasta con alguien que quizás está hasta nuestro lado y que Así aparentemente ni es. siquiera nos damos cuenta y no le reconocemos. Sí, así es. Sí, así, búsquense esa película, está muy bien graficada esa del Doctor Sueño, ahí cómo ellos roban esa energía, porque ese es su alimento, o sea, como así bien lo explica en ese libro Salvador Freixedo, o sea, somos una granja para ellos. Incluso, fíjense chicos, yo ahí me atrevo pues a hablar ya de esto, ¿no? Nosotros somos muy dados a separar qué es bueno y qué es malo. Yo apenas tengo muy poquito tiempo que voy comprendiendo hacer esta separación porque, pues sí, la verdad sí me costaba, o sea, yo sí separaba, esto sí es bueno y esto es malo, esto sí y esto no, así tan tajante, ¿no? Estos son los buenos y estos son los malos. Pero por ejemplo, ellos lo que han hecho con todo su relajo, ¿verdad? Desde que llegaron a habitar en esas dimensiones, como el astral,
a llegar a esa vibración tan baja, tan básica, tan materialista, ¿no? Como lo que son los reptiles, pues realmente no es que ahora yo lo empiezo a comprender, que ya no digo, son los malos del cuento, son los malos de la historia, porque incluso ni siquiera ellos siento yo que se den cuenta del mal que están haciendo, o sea, que ellos digan, o que sí ellos se puedan apropiar, ¿no? Sí, sí, somos malos, somos muy, pero muy, muy, muy malos. No, porque incluso en esa frecuencia vibración, perdón, tan bajísima en la que están actuando solamente como animales, la verdad. Y un animal actúa por instinto. Entonces, un animal por ejemplo, para comer, pues va a cazar o va a, pues en esa cadena, digamos, alimenticia, va a matar a otro animal. ¿Para qué? Pues para él satisfacer su necesidad que tiene de comer. Entonces, ellos de alguna manera es lo que hacen con nosotros, por eso nos ven como esa granja humana, ¿no? Por eso estamos, como también se dice, en esta jaula prisión que es nuestro planeta, porque ahí ellos nos tienen, porque de alguna manera tienen que sobrevivir ellos y se tienen que alimentar. No sé si me expliqué. ¿Quieren comentar esto? Perdón, también está, y me lo estoy oyendo, el libro de Salvador Freixedo, Defendámonos de los dioses. Sí. Ellos, esas entidades oscuras, ellos están en la meta de formar, ya están formando una raza de zombies con la famosa vacuna. Entonces ya la persona que meta de 2 para arriba ya pierde el ADN, pierde la divinidad, ya queda marcado. Entonces es muy importante uno tomar conciencia, trabajar y expandir la conciencia. En este momento hay que expandir la conciencia, irradiar el amor y compartir a muchos que están en la oscuridad. Ese es el deber de nosotros, de sacarlos de la oscuridad. Eso estoy haciendo yo. Ok, sí, muy bien, Jairito. Ok. Por Lili, sí ahí se llama tengo, Doctor Sueño, perdón. sí, Ajá. doctor Sueño. Sí, Gracias, José. Lili. Sí, Ok. sí se llama así. Ah, ok. Ujú. Tengo dos manitas levantadas, tengo la de Amparito y tengo la de otra persona, pero no me aparece el nombre de esa persona, pero Ah, le soy doy yo. la palabra. Ah, Paula, adelante, Paula. Y Pero ahorita no, tengo, primero la señora Amparo, por favor. bueno, Amparito primero, ándele pues. Adelante, Amparito. Bueno, gracias. Pues bueno, yo pienso que dado todo esto que estamos aprendiendo, entonces nuestro objetivo también es tratar de estar felices, contentos en todo momento, no dejarnos bajar el ánimo, sino escuchar de pronto música, bueno, hacer cosas que nos agraden, ¿no? El contacto con la naturaleza y tratar de, en lo posible, no tener esos sentimientos como de ira o, bueno, mal genio, o, bueno, cualquier cosa de estas, porque pues eso es lo que realmente alimenta a esos arcontes, ¿no? Entonces, no, pues eso es tratar de estar siempre contentos y Sí, felices. así es, Amparito. Todo, Pero, ujú, y todo de acuerdo a las leyes, ¿no? Cumpliendo con todo. Ay, eso es, bueno, gracias. sí, totalmente de acuerdo, pero incluso fíjese, o sea, también no tener nosotros emociones así desbordadas, porque también eso prácticamente les estamos dando nuestra energía, están ellos hasta comiendo igual de eso, ¿verdad? No nada más es la depresión, la tristeza, la angustia, la ira, sino hasta de nuestras emociones que podemos pensar nosotros que son para bien,
pero no desbordarlas, ¿no? Así como por ejemplo, ahorita que también Julio comentaba, no es decir que sea malo ir a un concierto o por ejemplo ¿cómo se llama? A un partido de fútbol, sino las emociones que se desbordan, ¿no? Imagínense cuando el equipo favorito al que uno le va anota gol y toda la gente, ¡gol! Se levanta y viene emocionada y arriba México y arriba, ¿no? O cuando vamos a un concierto y la gritadera y la emoción, o sea, todo eso también sirve para ellos como ese alimento energético. Entonces, más o menos ir a aprender a controlar también nuestras emociones, porque tanta euforia, tanta adrenalina que saquemos nosotros, pues también eso es perfecto, ¿no? Para ellos ese alimento. Ahora sí, Paula, adelante. Sí, ahora sí ya no me escapo. No, la- Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, ya por fin pude entrar aquí al grupo de ustedes y estoy emocionada por eso. Bueno, pues todo está súper interesante, no saben por dónde empezar. Me encantó lo que dices, lo de la conciencia. Cuando, cuando cuando nos llega la conciencia de saber de que estamos pensando mal, la conciencia de saber que estamos hablando mal, digamos, ¿no? Expresándonos mal de alguien, ¿no? Porque antes estábamos como dormidos, no estemos al 100, pero bueno, ahora nos damos cuenta de cuando actuamos mal, ¿no? Alguna emoción que la dejamos escapar, chin, me enojé, no debí enojarme, ¿no? Y antes no éramos conscientes de eso. Entonces, lo padre, lo hermoso que yo he experimentado y que escuché que dijiste es eso, ¿no? De ahora soy consciente de eso y antes ni siquiera lo era. Ujú. No, 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 no. Uno deja explotar los celos, la avaricia, la impaciencia y veo, se observa, porque también uno observando se aprende mucho también, ¿no? Por ejemplo, la astrología. La astrología te dice que el signo Aries es soberbio, es orgulloso, es esto, y la gente se casa con eso. Es que yo soy así, y así moriré, ¿no? Así, es uno orgulloso de eso que es, o que te dicen que eres, ¿sabes? Como en todas partes, en cada cosa hay una trampa. Ujú. Y la gente entonces, y no, pues bueno, ya sabemos que eso de astrología no es nada bueno, y bueno, ahora lo entiendo. Este, Otro tema que me encanta, lo de Salvador Freixedo, yo hace 2 años, cuando escuché la noticia de que había muerto, pues dije, no, no he escuchado a Salvador Freixedo, pero sí como que todo tiene un tiempo, ¿no? La verdad me dio como flojera escucharlo, empecé a escucharlo, pero no, en su momento no me atrapó. 2 años después de escucharlo y me trajo muchas respuestas a dudas y a experiencias que yo había tenido, eh, y me impactó saber tanta cosa, información de que Salvador Freixedo investigó, ¿no? Ujú. Y súper increíble. Uno de esos, por ejemplo, la supuesta bruja, ¿no? Que tanto estudió por acá, lo de chupacabras, todo eso. De hecho, yo me contaba mi mamá, fíjate, que yo de chica en el rancho, efectivamente le echó el sueño a mis papás, la supuesta bruja, este, y igual así mi abuelita, hasta que ella fue la que me salvó, mi papá tardaron mucho tiempo para despertar. O sea, entonces esas cosas a mí nadie me había explicado, solo me platicaban mis papás y como dicen que eso no es cierto, te enseñan, te lo ridiculizan, dicen, es que eso no es cierto, y uno, pero ¿cómo? Pues si mis papás, mi abuelita lo contó, o sea, ¿cómo puede no ser cierto? Existe, pero no encuentras nunca una respuesta para esto. Entonces, con Salvador Freixedo, pues me dio muchas respuestas a cosas que tenía dudas. Entonces digo, como cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y lo he escuchado y bueno, estoy fascinada con lo de Freixedo y saber que eres un comedero energético Ujú. te ayuda a,
a, a moderar tus emociones, como dices, ¿no? Ahora yo veo mucho, o sea, hay mucho sufrimiento allá afuera, sufren porque los otros sufren y es una cadenita de sufrimiento y agonía. Entonces, eh, bueno, yo procuro, ahora estoy trabajando mucho con eso, entonces digo, me ocupo y no me preocupo, ¿no? O sea, ya no me quita el sueño y no es que tenga un mal corazón, me duele, pero hasta cierto tiempo hasta cierto límite o me preocupa, pero hasta cierto punto también, ¿no? Y ya más no puede hacer uno, yo no puedo hacer algo por mi mamá, por mis hermanos, por el vecino, por la vecina, ¿no? Hay que ocuparse en uno y de esa manera solamente puedes ayudar a los demás, hay que entender eso, ¿no? Y bueno, creo que nada más. Sí, se me olvidó, es que son tantas cosas súper interesantes, pero bueno, ¿qué sé? Sí. Sí, totalmente de acuerdo, Paula. O sea, somos responsables de nosotros mismos, no de los demás. Pero en esa Sí, medida que en nosotros nos vamos enfocando responsablemente y conscientemente sobre todo, ¿verdad? Que vamos haciendo una transición, un cambio, pues de alguna manera vamos a hacer ejemplo en los demás. Entonces vamos a hacer que esa luz que brille en nosotros en algún momento pueda alumbrar a otras personas en la oscuridad en la que están, ¿verdad? Adelante, exacto. Julio. Ujú. Bueno, nada más me gustaría tocar este punto ahora del capítulo 10, el versículo 24 en adelante, para seguir para poder comprender de dónde proviene o cuál es el origen del mal. Después, Capítulo, ¿qué? ¿10? el 10, el 24, aquí ya nos estamos saltando todo lo que fue Todo lo que hicieron los demonios. sí, los demonios, las manos, todo eso, pero aquí, Sí. siguiendo en ese mismo tema, Ay. vamos a ver en dónde están las emociones y quién gobierna sobre ellas y todas las cosas interesantes que vienen a complementar un poco de lo que estaban hablando o aportando aquí hace un momento. Ok, es capítulo 10, ¿qué versículo? El 24 en adelante. Ay, Dios, yo tengo hasta el 14, Julio. Hasta el 14, ok. ¿O será el 11? 11, 24, ¿será? No sé, fíjate, a ver. No, tampoco. Estoy donde siete ángeles gobernaban sobre todo ello, hablando del cuerpo humano. ¿O será todavía No, es el 9? 9, 24. Ahí ya Ok, está en todavía sigue en pantalla. el 9. Ajá. Ok, vamos con el versículo 24. Dice, 7 ángeles gobernaban sobre todo ello. Miguel, Uriel, Asmenedas, Safasatoel, Armuriam, Richram y Amiorbs. Entonces nos está hablando de donde dice que gobernaban sobre todo ello, está hablando sobre el cuerpo, el nuevo cuerpo del Adán que había sido creado. Uh-huh. Ahora el versículo 25 nos habla que otros ángeles gobiernan sobre los sentidos, la asimilación, la imaginación, la disposición y todo impulso. Y ahí nos menciona el nombre de estos, bueno, los menciona como ángeles, pero sabemos que son demonios. Sí. Entonces ahí podemos ver claramente que todo lo que es nuestra mentalidad está manipulada. Desde la asimilación, cuando uno asimila alguna cosa, cuando uno imagina alguna cosa, cuando uno se dispone a veces a hacer alguna cosa y cuando uno tiene cualquier tipo de impulso. Entonces, esta es la trampa la que nos han puesto después de esa manipulación que se nos dio en la psiquis. Ahora el versículo 26 nos dice, las 4 fuentes de los demonios que están en el cuerpo entero se denominan calor, frío, humedad y sequedad. Y la madre de todas ellas es la materia. Entonces, por eso es que todos estos mensajeros que han venido a traer estas enseñanzas, todo el tiempo nos instan a alejarnos de la materia, al despego. Porque entre más pegados estemos a la materia, es donde más pegados estaremos a toda esta manipulación.
y no significa que podamos dejar este cuerpo, pero sí lo podemos hacer en una forma espiritual, en una forma de vivir en ese paraíso, que sabemos que no es un paraíso físico, sino eso depende a tu forma, a tu conciencia, a todas estas cosas que pueden estar ocasionando a otra gente disturbio en su mente, en su corazón, pero que uno al alcanzar este paraíso ya no te disturba tu mente ni tu corazón, ya lo asimilas así fácilmente, ¿verdad? Todo esto basado en conocer las cosas, en no ser ignorante, como nos dice aquí que Yaldabaoth es. Sí, y esto que acabas de mencionar son las sensaciones, ¿no? Que tenemos nosotros en el cuerpo. Ese calor, ese frío, esa humedad, esa sequedad. Sí, todo eso parte de la misma manipulación, y que Ujú. dice que la madre de todas estas sensaciones Es la es la materia. Ujú. Entonces, seguimos después en el versículo 29, dice, los 4 demonios principales son Menfi, el del placer, Yoko, el del deseo, Nenentopini, el del dolor, Blaomen, el del miedo. La madre de todos ellos es sensación, Ujú. o algo así, no sé, Esos nombrecitos. trabalenguas de demonios. Okay. Entonces ahí están esos son los 4 demonios principales que nos dicen: es el placer, el deseo, el dolor y el miedo. Estos 4 demonios, de estas 4 emociones, al decirnos que son los principales, podemos notar o puedo interpretar que estos es de donde más se alimentan, de donde más roban nuestra energía. Ujú. ¿Verdad? Porque el miedo, yo dijera que es el mayor de todos ellos. Sí, yo también opino eso que sí. Mediante el miedo caes en todo, o sea, teniendo miedo ya pierdes noción de todas las cosas. Ujú. Ahora dice, de estos 4, el versículo 30, de estos 4 demonios han venido pasiones. De la congoja vienen los celos, de la envidia el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza de corazón, la ansiedad, la pena, y así sucesivamente. Entonces podemos notar este desencadenamiento. Es lo que hablaba en charlas pasadas acerca de estos changos que se te montan y ahí los vas cargando, y entonces un chango llama a otro chango, y el otro chango llama al otro chango, y son todas estas emociones que vamos cargando cuando somos inconscientes o cuando vivimos en ignorancia del origen de estas emociones y de todo esto pues que nos viene acechando como humanidad. Ujú. Julio, yo quisiera hacer aquí un espacio. Ahorita tú comentabas, ¿verdad? Yo también así lo considero, que el miedo para mí es el mayor de todos estos, o sea, de lo que estos demonios hicieron, ¿no? Pues para que se nutran. Y tan es así que pues estamos viendo la humanidad, ¿no? Con esto de la pandemia, precisamente por el miedo, es de que se han vacunado, la mayoría se han vacunado por ese temor a, digamos, a perder la vida, cuando pues de toda la vida se ha llegado a ese momento. O sea, no es la primera vez que podemos llegar a este momento de la muerte, ¿no? Yo no sé ahora por qué tanto miedo. Bueno, sí sé por qué, porque de eso se han encargado los medios de desinformación, ¿no? De manipular con ese miedo, pero si se fijan, o sea, el miedo te invade, el miedo te paraliza, entonces no sabes cómo actuar, no, el miedo incluso llega a tapar esa vocecita interior que uno tiene. Ahí es donde te paraliza, ¿no? En donde, pues no sabes ni qué hacer, y por primeras
A la primera que te diga, hay que vacunarse, hay que hacer esto, al rato van a salir con otras cosas, te tienes que tomar esto, te tienes que hacer esto, y la gente lo va a seguir haciendo precisamente por ese miedo. Pero es ahí donde yo puedo diferenciar el miedo como esa emoción súper, súper dañina. Hay muchas personas que tienen el concepto de decir que el miedo te alerta, el miedo te previene, y yo no lo creo así. Igual puede estar equivocada, a ver ustedes qué pueden opinar al respecto. El miedo no te alerta, el miedo te paraliza, el miedo te ciega, el miedo pues hasta te embrutece, ¿no? Lo que realmente te alerta es la voz interior dentro de ti, del corazón, porque ahí es donde surge la intuición, y la intuición, eso sí es lo que te va a alertar de algún peligro, de algo que no está bien. ¿Por qué? Porque en la intuición, dentro del corazón, es ahí la sabiduría del Padre que pues que está saliendo a flote, ¿verdad? Que te está avisando de algo, de algún peligro, te está poniendo alerta, pero es en donde muchas veces confundimos la intuición con el miedo. ¿Qué opinan de esto? Perdón, dime. Sí, Jairo. Hay herramientas muy buenas para uno estar bien parado. Uno, personas tóxicas. Dos, la persona que está pegada a un televisor viendo noticias a mediodía y almorzando, ahí se está infectando. Y el televisor, como el celular, tiene unas ondas, y esas ondas van al subconsciente, que la persona se va a paniquear. Tres, la persona cree que esta vida es real. Y me ha tocado experimentar cuando una persona va a partir, llora y le da miedo partir porque no se preparó. La alimentación, saberse alimentar, el prana con el sol, esas son las herramientas para uno prevenir y evitar el miedo. La meditación a mí me sirve, esa es la herramienta mía, y uno tiene que ser consciente. Hoy estoy hablando con ustedes acá, y más tarde me pasa un infarto, un terremoto, lo que sea, y taque, llega uno al otro lado. Entonces uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer uno. Pero la persona que no tiene conocimientos se va a paniquear, queda volando. Y allí es donde entidades oscuras lo cogen y lo meten en la rueda del samsara. Entonces, esas son las herramientas mías para no alargar el tema. Ok, ¿Sí? muy bien, gracias, Jairito. Sí. Sí, pues el miedo es una sensación, una emoción, ¿verdad? Fuerte, muy, muy fuerte, donde yo me imagino, a ver, a ustedes se las voy a plantear así. Por ejemplo, si estamos todos en un estadio, ¿verdad? Donde están ahí nuestras pasiones y emociones muy, muy, con esa euforia a todo tope. Yo me imagino arriba de ese estadio como una nata, como una nube ahí arriba flotando de todo ese campo donde está toda esa entidad. Imagínense cómo se está alimentando, se está nutriendo de todo ese desborde de energía que estamos sacando. ¿Cómo está ahí esa natota, ahí arriba del estadio? Así me lo imagino, en esa concentración de masa. Pero a nivel mundial, imagínense, así lo veo de la misma manera. Ahora con este miedo, con este terror que la gente tiene el bicho, con esta pandemia, así me imagino igual el mundo arriba con una nata, con estas entidades, todo lo que han provocado en nuestra psiquis, en nuestro pensamiento, porque ellos provocan todo eso. ¿Para qué? Porque de ahí ellos se tienen que alimentar. Si no lo hacen así, pues prácticamente ellos tendrían que morir, pero no, o sea, dentro de sus planes, de alguna manera nos necesitan. Igual a lo mejor ya somos muchos como para que nos controlen, ¿no? Por esto del nuevo orden mundial y su plan que tienen con su Agenda 2030 de despoblación mundial, pero aún así les hacemos falta.
Entonces, por eso nada más igual y se quieren quedar con un pequeño reducto de humanidad, pero que sea altamente controlable. ¿Por qué? Porque ellos de todos modos se tienen que seguir alimentando de esas energías, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente yo sí creo que el miedo paraliza, y como dices, lo vi muy de cerca con mi familia sobre la vacuna. Eso fue exactamente lo que yo vi. Miedo. Dije, no puede, miedo a pesar de que se la pasan en la iglesia rezando. Yo decía, es que es lo que yo, lo que debe de ser, según yo, es, el miedo es por la falta de conocimiento de Dios, porque ausencia de Dios en nosotros, porque no lo conocemos, no sabemos del plan que hay, ¿no? Ujú. Y a pesar de, bueno, de que dicen que, que soy católica, bueno, yo, porque mi familia es católica, ¿no? A pesar de que yo estudias a misa y los rosarios y todo eso, así, y santuarios, yo siempre, yo crecí en ese ambiente de santuarios cada año, aquí, allá, todo el año saliendo a santuarios. Entonces, pero yo nunca fui así, yo nunca fui como mis papás. De hecho, yo de niña decía, pues yo creí que yo era mala porque mis papás veían una iglesia y se persinaban y yo nunca me persinaba. Yo decía, yo creo que yo soy mala, ¿no? Pero eso era de niña. Entonces nunca fui tan así como mis papás, ¿no? Entonces yo me preguntaba, pero bueno, por qué tanto miedo? Si, bueno, creen en Dios o no creen en Dios, entonces no los entiendo, ¿no? Pero definitivamente sí somos un comedero energético para ellos y ay, se me fue la onda, perdón, bueno, a lo que iba es lo del miedo, lo del miedo, sí, el miedo paraliza, el miedo nos ciega, el miedo definitivamente es malo. Yo cuando conocí a los chicos de Descubriendo, este, se me quitó así la venda de los ojos y de un día para otro dejé de fumar inmediatamente después de 20 años fumando y de tratar de dejarlo y de que no podía. Me caía yo gorda, ¿no? Ya con la fumada. Sabiendo, teniendo este conocimiento por ellos, fue que dejé de fumar de un día a otro, de un día a otro dejé de meditar. Bueno, yo no personal dejé de meditar, este, porque sí me di cuenta, sí me pasaban como cosas extrañas, entonces dejé de meditar, dejé el cigarro, dejé el miedo completamente, pero es como tienes que conocer a tu enemigo para saber cómo defenderte. Entonces dices, ah, bueno, es el miedo lo que lo alimenta, entonces ya los conozco, ahora sí, ya los conozco y no tengo por qué tenerles miedo. Fue como me quité mis miedos. Yo antes no subía a la azotea porque era un miedo para mí horrible la oscuridad o de esas de apagar la luz y ir corriendo al cuarto, ¿no? O con lámpara o así. Entonces ahora no, yo apago luz, voy caminando tranquila, no tengo miedo. Eso me ha ayudado muchísimo el tener el conocimiento de Dios, que existe, que es verdadero, y que es amor y que tiene un plan para nosotros. Para mí eso fue el antes y el después, fue un parteaguas ahí a partir del conocimiento. Ahora, lo que yo me he dado cuenta también, bueno, antes como está uno en la búsqueda, uno brinca aquí, brinca allá, esto no me funciona, ahora brinco acá. Por ahí me dijeron, es que ve a misa y dije, bueno, pues a lo mejor esa es la solución. Y estuve empezando a ir a misa cada 8 días y yo, según, ¿no? Así, ay Dios, te dejo aquí mi dolor de espalda, que ya no puedo, ayúdame, ¿cómo hago? O sea, voy a terapias, no se me quita. Y lo que yo noté, porque yo me hincaba así casi llorando y decía, por favor, ¿qué hago, no? Para que se me quite este dolor. Pues increíblemente, cuando yo estaba en la iglesia, yo creo que sí, definitivamente te extrae tu energía, porque cuando yo estaba en esa orándole al demonio, sin saber, más dolor me daba. O sea, yo con un trabajo me levantaba, yo decía, pero ¿por qué? Yo todavía, Dios mío, pero ¿por qué me duele tanto? Y más, ¿por qué? O sea, ¿qué es esto? Yo me preguntaba, ¿qué es esto? Cuando dejo esto, todas estas cosas, cuando empiezo del parteaguas, cuando empiezo a conocer, descubriendo, dejo cosas, empiezo yo a cambiar y de repente me doy cuenta de que yo ya no tenía dolor.
sin haber hecho ya terapias ni nada. Yo simplemente cambié mi pensamiento, les digo, dejé meditar, dejé cigarro, estuve con la paciencia y se me quitó el dolor. Ahora no tengo problemas de espalda, yo hago mi quehacer sin ningún problema. Y lo que observo en personas cercanas es de que están en ondas Reiki, en ondas esas de cuando los duermen, hipnotismo, y que les dicen que sí, que por ahí les habían hecho algo y que vieron un ángel y alas, y yo veo a las personas cómo se van consumiendo. Y yo digo, "Sí, dejaron de hacer eso, porque los están alimentando de ellos y los están enfermando más por lo que yo digo, por lo que te van quitando vida, y la gente no se está consumiendo más y más y más. Es lo que yo veo. Por ahí le decía a una amiga, oye, mira, ve esta información a ver si te ayuda, mira, pero bueno, si no están, si no está en su evolución, ver hacia otra parte, pues no va a estar, ¿verdad? Por más que les diga, pero bueno, esa es mi experiencia sobre esto de la energía. Ay, por ahí se nos fue Lili. Bueno, pues a ver, en lo que regresa Lili, seguimos con el libro secreto de Juan. Déjenme compartirles pantalla para que lo lean si no lo tienen a la mano. Ok, seguimos con el versículo 31, que nos explica que del placer viene mucho mal, la vanidad y cosas parecidas. Del deseo viene la ira, la cólera, la amargura, la lujuria intensa, la codicia y cosas parecidas. Y ahora de lo que estábamos comentando, que estaban aportando aquí acerca del miedo, dice, del miedo viene el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. Todas estas pasiones se parecen a lo que es valioso, además de a lo que es malo. La cabeza del alma material comprende su verdadera naturaleza, pues ella moró con sensación. Y ahí está ese nombre medio raro que... Entonces podemos ver que lo que nos trae de un sentimiento, de una de estas emociones, se desprenden muchas más. Tan solo por el sentir la emoción del placer puede venir la vanidad y cosas parecidas. De la ira viene la cólera, viene la amargura. ¿Por qué viene la amargura? Porque después de que cada uno de nosotros pasamos por esa cólera, por esa ira, viene la amargura, porque cuando a veces que nos enojamos o que nos exaltamos de esa forma, por lo regular es contra los seres queridos que están alrededor de nosotros. Y entonces por eso es que de ahí viene la amargura, porque pues nos sentimos mal después de habernos exaltado contra esos seres que queremos tanto. Viene la lujuria intensa, la codicia y cosas parecidas. ¿Por qué nos habla de la lujuria intensa? Porque cuando uno tiene un deseo, que es un deseo de lujuria, un deseo con una mujer o con un hombre de la forma que se pueda interpretar. Por eso de tan solo desear a una persona puede provenir esta lujuria intensa. Del mismo deseo
proviene la codicia, porque cuando uno desea bienes, desea dinero, se vuelve codicioso. Y de ahí es donde aparecen todas estas cosas en diferentes formas y en diferentes interpretaciones, pero es como ellos de alguna forma organizaron todo esto para que fuera para su beneficio, para esa extracción de energía de la que hemos estado hablando. En el versículo 34 nos dice que todas estas pasiones se parecen a lo que es valioso, además de lo que es malo. Entonces, ahí es de donde proviene toda esta confusión, porque ellos se alimentan cuando nosotros cometemos el error, y al mismo tiempo, después que cometemos el error, viene esta confusión, y de esta confusión es donde se siguen alimentando. Entonces tienen planeado todo para esta extracción de energía. En el capítulo 10 nos dice que todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni se movió en absoluto. Esto es porque no había sido insuflado ese aliento de la luz que pertenece o más bien que fue robado por Yaldabaoth de su madre. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Entonces ahí en eso podemos ver que la ayuda del Padre, para muchos que de repente hemos pasado por momentos de angustia, de momentos de dolor, y que preguntamos en dónde está Dios, pero ahí podemos constatar de que Dios está en todas partes, nada más que pues no de una forma milagrosa, sino es por más bien visto en una forma como de un plan que nos va a ayudar en un futuro, ¿verdad? No es algo que nada más con rezar y ya va a pasar de un minuto a otro. No sé si alguien por ahí quiera comentar algo para... Está muy bien detallado, Julio. Ok, Josefina. Sí. Sí, adelante. Sí, sí gracias. Está muy claro, de verdad, cómo desde allá vienen todas estas manipulaciones por el hecho de desencadenar cada situación y que nosotros la dejamos hacerse extrema. Yo comentaba así en días pasados de por qué nuestra familia era tan marcado, tanto sufrimiento, pero para todos. O sea, de hecho fue desde mi madre, mi papá y todos ellos, pero sí, cada uno de ellos, en realidad nosotros desde pequeños vivimos cosas muy, muy, muy difíciles, pero sí, eso nos desencadenó mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, mucha inseguridad a cada uno de nosotros. Nosotros somos una familia muy extensa y todos ellos, o sea, yo veo a mis hermanas, veo a mis hermanos y cada uno tiene una situación muy difícil para ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy persona que sea tan fácil de enojarme, no me enojo, no me gusta gritar, no me gusta pelear, me gusta ayudar, me gusta amar a los demás, pero eso me ha ayudado. Y yo puedo ver por ejemplo, he visto en mis hijos cómo con ellos, no digo que todo está bien, por supuesto, pero de alguna manera uno, esa energía la contagia a los demás y se forma un entorno mucho mejor. Yo al principio pues sí me hacía muchas preguntas, no niego que sí haya sufrido, haya batallado, vaya, fue mi infancia,
Ya ahora después, veo el cambio, pero lo veo hasta ahora con mis hijos, pero hasta que yo empecé a transformarme, o sea, hasta que yo empecé a cambiar, hasta que mis pensamientos cambiaron, dejé de pensar en lo material, dejé de pensar, pues sí hacía muchas preguntas acerca del miedo. Yo no niego, o sea, el ver caminado hasta en las religiones me ayudó mucho para conocer y dar paso a poder hacer cambios en mi vida. Y ahora puedo agradecerlo, no estoy diciendo a la religión específicamente, vaya, sino al cambio que uno hace, contagia a los demás y el entorno también se empieza a cambiar, o sea, empieza a transformarse porque hay hasta en los mismos hijos tienen un pensamiento diferente. Por ejemplo, yo en mi caso, mis hermanas empiezan a darse cuenta ahora de que mis hermanos empiezan a darse que aquí en nuestra familia hay mucha unión, hay mucho amor entre mis hijos y nosotros, o sea, todo es diferente y ellas se empiezan a dar cuenta porque ellos crecieron con sus hijos y siguen batallando hasta la fecha, pero sí, no han podido transformar sus pensamientos, sus egoísmos, todas esas emociones no las han podido, pues, contener. Y yo creo que sí es un proceso quien, en cada quien, muy diferente, o sea, porque el hecho de que yo ya haya cambiado a lo mejor mi miedo, no quiere decir que no exista lo que se enfrente para poder seguir luchando. Bueno, esa es mi manera de pensar y de sentir, humildemente, vaya, pero sigo conociendo y yo, por ejemplo, sí puedo ver que todo eso que uno también vive en su casa, de eso mismo genera esa energía hacia los demás, de que todo se está transformando, o sea, inmediatamente empieza a surgir un cambio en todo tu entorno. Entonces, pues sí es extraordinario el conocer todo esto porque transforma nuestras vidas, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro sentir y nos da una seguridad para seguir caminando, que anteriormente caminábamos con miedo y le clamábamos a ese Dios, y la verdad es que pues vivimos tan distraídos, como decía el señor Jairo hace rato, los celulares nos mantienen ocupados, las noticias nos mantienen con miedo en todo momento. Entonces, pues depende de cada quien. Como mencionaban también, no está en mí el cambiar a los demás, pero a lo mejor con mi manera de ser, empiezo a generar esa energía para bien para otros y también ellos se van a dar cuenta y quizás pregunten y cambien su manera de pensar y de sentir o de que les interese el querer cambiar o qué está haciendo uno o qué está recibiendo uno para cambiar. Pues ese es mi comentario. Uh-huh. Gracias. Sí, no, ¿alguien tiene algún otro comentario antes de seguir con la siguiente parte? Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar de eso que a muchos yo sé que nos va a interesar, que es el saber que aunque hayamos sido manipulados y de alguna forma creados por estos arcontes, vamos a ver de esta forma cómo es que se fue insuflado el espíritu en el Adán, en aquel ser creado por Yaldabaoth y sus ángeles, ¿verdad? Como dice aquí, que sabemos que fueron demonios. El capítulo 10:6 o el 10:5 menciona: ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu a la cara de Adán, y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno que es desde el principio.
el cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Entonces ahí podemos ver lo que nos menciona este versículo 7, que el poder de la madre de Yaldabaoth, lo que habíamos hablado antes, al principio de esta charla, es de que Yaldabaoth tomó esa luz de su madre, que fue Sofía, al ser Sofía, ser parte de los reinos imperecederos todavía. Entonces fue la forma que Yaldabaoth pudo tomar esa luz, y que también como lo vimos, ese plan del Todopoderoso del Padre, que vimos como en Bárbelo tuvo que bajar en forma humana para mostrarles a estos arcontes cómo era el cuerpo de la humanidad perfecta, del humano perfecto, conocido como el Pijeradán. Y aquí en estos versículos se nos está dando a conocer como revelación del Salvador a Juan, de que aunque hayamos sido manipulados, de esta misma forma somos parte del todo, del uno.